television is more popular than Jesus, I might have got away with it. Oscar Wilde, Luis Buñuel, Mozart, Federico García Lorca, Marx, Pedro Infante, Tarantino, Alejandro Jodorowsky, Jimi Hendrix, Hugo Argüelles, John Lennon, María Félix, Stanley Kubrick, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Agustín Lara, Beethoven, Eduardo Galeano, Jim Morrison, Maradona, Gabriel Figueroa, José Revueltas, el tío Shoppy, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron bigger than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras, esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinca. Esto es Bigger Than Jesus, una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. A ver, pinche Javier, ven para acá. Pues ¿qué se trae, señor? Mira, ahorita que estamos a solas tengo algo que decirte. Acércate para acá. Ay, oye, no se me arrime tanto, oiga. No salgas con mamadas. Por primera vez en un lustro estoy sobrio y no voy a perder la paz por tus estupideces. Mira, la neta, me están sorprendiendo, cabrón. Estos últimos programas hasta Daniel está albureando a diestra y siniestra y tú se la dejaste ir bien redondita al pelado del pinche Oscar. Eso de llamarle medio ego a Daniel hizo que se me retorciera todo el mole de las vísceras, cabrón. Ay, pero al menos se hubiera cambiado los calzones, ¿no? Y por eso te voy a recompensar. Hoy sí se te va a hacer. Aléjese de mí, señor Manson. Chinga tu madre. Ya quisieras, pinche ridículo. No, lo que quiero decir es que hoy vas a grabar el primer Club de Javier del canal. Ah, caray. Pero hoy teníamos estudiado Arjona. Daniel se nos va a enojar. No mamen. Hoy tocaban los Avengers. Hoy se va a grabar el Club de Javier, hijo de la chingada. Todavía no has alboreado a Oscar lo suficiente para que te recompense con tu recopilación de música de mierda. Síguele estudiando al arte de mirar pa'l techo. Zacarías. Estás cerca, cabrón. Me enorgulleces. Ya, a sus lugares. Que ahí viene el Oscar con su munición y la entrañable transparencia de la querida presencia de nuestro comandante. ¿Querías hablarme? ¿Tenías algo que decirme? Dime, Didi. No tengo nada que decirte. ¿Estás enfadado? Ya, perdón. Ay, a ver, vamos, Didi, a ver, dame la mano, bésame. No sé, déjate hacer. Ay, apestas a ajo. Es para los riñones. Y ahora, ¿qué hacemos? Esperamos. Sí, pero mientras esperamos... ¿Y si nos ahorcamos? Sería un buen medio para que se nos pusiera tiesa. ¿Lo hacemos? Con todo lo que sigue. Ahí donde eso cae, crecen mandrágoras. Por eso gritan cuando las arrancan. ¿No lo sabías? Ahorquémonos ahora mismo. De una rama. No me fío. Ay, siempre podemos intentarlo. Inténtalo. Después de ti. No, tú primero. Ay, ¿por qué? Pesas menos que yo. Exactamente. No lo comprendo. Vamos, reflexiona un poco. No lo comprendo. Ay, te lo explicaré. La rama... Ay, pero trata de comprenderlo. Solo cuento contigo. Ay, gogo liviano no rompe rama. Gogo muerto. Didi pesado rompe rama. Didi solo. Mientras que... No se me había ocurrido. Ay, ¿quién puede lo más? Puede lo menos. Pero, ¿acaso peso más que tú? Tú lo has dicho, yo no sé nada. ¿Existe una probabilidad entre las dos? ¿O casi?
Entonces, ¿qué hacemos? No hagamos nada. Es lo más prudente. Muy estimados podescuchas, la vida ha querido reunirnos en este primer episodio de El Club de Javier. Bienvenidos a este recinto de las emociones humanas. Hoy nos acompañan altísimas personalidades del arte. El filósofo del lenguaje y demoledor de las murallas del amor, Josué. El poeta del albur, con 2 kiwis en la mirada, Oscar. El simiótico de Tarantino y predicador de la historia a las masas, Daniel. ¿Cómo están, Daniel? Muy bien, gracias por invitarnos a tu club. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí feliz de estar en el club. Y Josué, déjenme, le pongo su sombrero a Josué. Josué, Es que sí estaba pensando precisamente en la semiótica de Greimas y cómo a partir de una dicotomía hace que precisamente Oscar, quítale el sombrero a dos Josué. sean dos cosas diferentes, Daniel, por ejemplo. O sea, es una dicotomía muy universal. O sea, ponte... Ahí Oye, está. ¿ya le viste el cuello? Sí, caray. Trae la carne viva. Sí, parece. Ay, no quiero recordar esa fotografía de un actor. Esta madrugada invocamos el espíritu de un irlandés que nos abrió los ojos de la escena, discípulo de James Joyce y amante de las letras francesas, Samuel Beckett, y su obra más reconocida, Esperando a Godot. ¿Quién quiere empezar? Ay, esperando a Godot. A ver, ¿no será cierto que siempre estamos esperando a Godot todos? Yo lo he esperado desde que nací. A ver, Javier, es que no sé si le pudiéramos explicar a la gente de qué se trata. Quien no ha leído jamás y que quisiera saber por qué estamos esperando a Godot. La obra, si podemos sintetizarla, es de 2 ancianos muy amigos que están esperando en el camino al lado de un árbol a que venga un personaje llamado Godot. Eso es toda la obra. En más de 100 páginas, estos dos van a estar en el dilema de si esperar a Godot o dejar de esperarlo. Y eso es lo más maravilloso, que no habiendo más que la acción de la espera, hay muchas más cosas alrededor. Pero yo creo que... ¿Pero quién es Godot? Exacto. Es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo no te quiero responder ahorita. Y yo creo que va a ser porque vamos a intentar explorar qué es o quién es Godot, mientras hablamos de esta obra de teatro que llegó a romper con la generación. Pero primero yo creo que tenemos que ver, porque esta es una obra en la cual, como solamente se espera y no ocurre nada más, es una obra absurda. Entonces hay que hablar del absurdo. Uh-huh. El absurdo es una filosofía. Es una filosofía que se crea a mediados del siglo pasado. Es una filosofía que conocemos a grandes autores que la manejan, y que realmente es por las consecuencias de muchas cosas que estaban ocurriendo en ese entonces. Yo sí te voy a decir, Javier, con esto que estás diciendo, yo soy seguidor de este teatro. O sea, yo coincido en esta idea de que la vida es absurda. O sea, la existencia es absurda. ¿Y cómo no va a ser absurda con el surgimiento, por ejemplo, de este tipo de teatro, este tipo de literatura, cuando tanta gente murió durante la Guerra Mundial, ¿no? O sea, esa idea de, ¿y entonces para qué chingados vivimos? O sea, estamos en la búsqueda de una supuesta felicidad y finalmente vives una vida absurda. Y como dirían los personajes de Esperando a Godot, y si realmente no hubiéramos nacido, o sea, ¿qué onda? O sea, esto es absurdo. Obviamente la gente siempre espera historias donde pase algo, ¿no? Está acostumbrado a mirar películas del gran cine de Hollywood o teatro ramplón donde siempre pasa algo. Aquí no pasa nada.
pero pasa todo. Sí. Nos enfrentamos a un teatro que definitivamente raya en lo poco convencional. Obviamente en México, sobre todo, la gente no está acostumbrada a ir al teatro. De hecho, Pero es que es bien caro, Daniel, no manches. en primer lugar, y aparte en segundo lugar, pues se tiene mucho como el estigma de que pues el teatro solamente es para la clase alta, pues no es accesible para todos. Y sí, o sea, el teatro tiene sus propias reglas, incluso hasta cómo se maneja en la cultura de la gente, ¿no? Y sin embargo, si nosotros vamos a ver las grandes carteleras, pues vamos a encontrar que el teatro que más se escucha en México, pues es el hecho por Televisa, ¿no? El teatro donde, por ejemplo, los actores de Televisa ahí hacen su disque teatro y se reúnen en el Teatro de los Insurgentes. Es en el Teatro Aldama, ¿no? Ajá, en el Blanquita. Sí, y cobran muchísimo. Cobran 400 pesos, 500 pesos. Ojalá fuera el Blanquita. El Blanquita está en quiebra. O sea, bueno, es donde, sí. donde se hacía el teatro musical, donde se hacía el teatro de revista. Pero ahora que lo dices, o sea, yo pienso, por ejemplo, yo no me imagino ir a ver a Adal Ramones haciendo teatro, ¿no? No, y aparte, digamos que en el teatro mexicano se ajusta hacia la idiosincrasia y tiene un discurso que va dirigido hacia cierto público. O sea, no por nada ese teatro de Televisa cuesta de entre 500 pesos el más barato hasta 1,200, 2,000 por ahí más o menos. Y sin embargo, pues llegan estos güeyes que dicen, pues nosotros no vamos a hacer ese teatro convencional, nosotros vamos a hacer un teatro que en primer lugar te incomode, ¿no? Y me parece que podemos hacer este paralelismo cuando hemos hablado aquí de un montón de películas que decimos, la gente que no está acostumbrada a este tipo de obras dice, es que es aburrido porque no pasa nada, ¿no? Sin embargo, la fuerza no está en lo que sucede, está, en este caso, en lo que no sucede. Exacto. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo un personaje que nunca aparece en escena dice muchísimo de todo el contexto. Uh-huh. Sí. Y me parece importante también remontar un poco, obviamente el teatro como lo conocemos actualmente surge con los griegos. Está obviamente esa obra que es considerada la primera obra crítica sobre el arte literario, que es la Poética de Aristóteles. Y precisamente al ser normativo, lo que pretende Aristóteles en la poética es decir qué es lo que necesita un drama, una tragedia, para ser una tragedia. Obviamente lo que pone es que tiene que ser en un tiempo, en un espacio, es decir, todo tiene que transcurrir en un día, en un mismo tiempo, en un mismo espacio. Por ejemplo, si leen Edipo, todo pasa dentro del palacio, en un solo día, con ciertos personajes, con ciertas situaciones. Todo lo demás que te va diciendo de cómo nació Edipo, cómo lo colgaron de los pies cuando lo dejaron los padres, son rememoranzas, o lo cuenta el mismo coro. Esto se va a quedar porque va a ser importante para después todas la producción teatral, al menos hasta el Renacimiento. En el Renacimiento va a surgir obviamente toda esta idea, por ejemplo, ¿no? O sea, pienso en Lope de Rueda con sus pasos o sus comedias, que obviamente van a marcar un antes y un después. No por nada Lope de Rueda va a ser gran inspiración para Cervantes para escribir después sus entremeses. A lo que quiero llegar con esto es que imagínense toda la época clásica, toda la Edad Media, con la perspectiva de Platón, ¿no? O sea, todo tiene que pasar en un espacio, en un tiempo determinado. Sus excepciones las ha de haber, pero a lo que quiero llegar es de pronto llega la figura de Lope de Vega, que con su arte nuevo de hacer comedias va a decir no. Ya no vamos a seguir esas cuestiones, ya podemos hacer saltos temporales, ya de una escena a otra puede haber un cambio totalmente, podemos ver a un personaje niño y después al personaje adulto, podemos hacer saltos incluso de espacios, y lo que hace, por ejemplo, muy importante Lope de Vega es precisamente combinar la tragedia y la comedia. Dice, Aristóteles lo que hace es separar por un lado la tragedia y por un lado la comedia, pero dice la vida son las dos, y si el teatro quiere representar la vida tiene que tener comedia y tragedia en la misma, que es importante porque precisamente va a romper las perspectivas de Platón, que es lo que no va de Aristóteles, que es lo que no va a romper Lope de Vega y posteriormente Calderón de la Barca, Tirso de Molina, todos los demás dramaturgos de los siglos de oro y los demás que van a ver, van a romper la perspectiva de Aristóteles de la acción, ¿no? O sea, precisamente, o sea, va a haber toda esta situación, pero siempre va a pasar algo.
Siempre tiene que pasar algo para que la gente se entretenga, para que la gente lo esté viendo. Y de pronto llegamos al teatro del siglo XX, precisamente rompen con la última perspectiva que quedaba de Aristóteles, que es, ahora no solamente ya no hay tiempo, no hay espacio, ahora tampoco hay acción. Es que ya lo decía Chaplin, ¿no? De cerca, la vida es una comedia. No, de lejos es una comedia y de cerca es una tragedia. A mí me encantó cómo explicaste cómo fue todo este proceso del drama y cómo se fue haciendo la evolución, porque sí, efectivamente, aquí lo que vemos es una ruptura de las reglas con el teatro del absurdo. Tenemos que recordar que estamos en el contexto de la Guerra Mundial. Así es. Los avances están súper fuertes, tecnológica, cultural, científicamente, pero esos avances están haciendo que los humanos se maten a sí mismos. Entonces entramos en un conflicto y en una paradoja de, bueno, si esto realmente nos está haciendo matar, ¿por qué vamos por este camino? Tenemos que ponernos en el contexto de que París era la gran ciudad en ese entonces. Y todos los intelectuales y los artistas se reunían en París y hacían cosas increíbles. En París, justo antes de que fuera el siglo XX, antes de 1900, se empezaron a desarrollar movimientos teatrales que empezaron a cambiar un poco la cuestión de la escena. Empezaron a surgir los foros pequeños alternativos a los teatros de estado, a los grandes teatros que eran pagados por los impuestos, para que en estos foros pequeños empezaran a experimentar grandes artistas. Y en estos experimentos empezaron a meter teatro simbolista, empezaron a meter teatro naturalista. ¿Qué es esto? Teatro cotidiano. Antes no se ponían escenas cotidianas en el teatro, aquí lo empezaron a hacer. Llega Artaud, ¿no? Con su gran teatro y romper con el texto dramático. Y de ahí se toman o se aferran los autores o los dramaturgos del absurdo para romper con algo más. El teatro del absurdo es realmente decir, pues retoman la filosofía de Camus y retoman la filosofía de Sartre con esa idea del absurdo. ¿Por qué la vida es absurda? Porque nuestras acciones no tienen ningún sentido. Nosotros al vivir estamos en una rutina, encerrados en una rutina. Nos levantamos, tenemos que prepararnos, algo desayunar, nos vamos a trabajar, trabajamos, terminamos cansados todo el día, regresamos a casa, nos dormimos y repetir hasta el cansancio. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras acciones? No estamos alcanzando nada. Entonces, ellos comparan nuestra vida con el mito de Sísifo, ¿no? Que es simplemente subir la roca por la montaña y cuando terminas de subirla, la roca vuelve a rodar hasta el fondo y tienes que empezar de nuevo. Eso es la vida. Y es absurda, ¿por qué? Porque nuestras acciones no tienen ningún propósito. Y entonces pregunta Didi en el texto de Esperando Godot, ¿y si nos arrepintiéramos? Y le pregunta, ¿de qué? Pues de haber nacido. Ajá. ¿Por qué? Porque la vida no tiene sentido. Ajá. La vida no vale nada. Sí, o sea, hay que recordar, o sea, la gran frase de Camus, la acción más importante que tomamos todos los días es no suicidarnos. No suicidarnos. Sí. Claro. Y de hecho ahí se va mucho la filosofía, ¿no? De que hay varias alternativas al hecho del absurdo, ¿no? Una, pues suicidarte, ¿no? Claro. Terminas con este absurdo, con la acción. Pero también hay otra alternativa, ¿no? Que es como la conformación, pero la conformación ¿cómo? A través del arte, a través de la cultura, que esto puede levantar. Y creo que de aquí se toman estos grandes dramaturgos del absurdo, poniendo lo sin propósito que es la rutina de la vida, la rutina de la vida moderna, la vida con grandes avances tecnológicos, con la riqueza y la pobreza que genera, y empezar a hacer crítica partiendo de que nosotros no estamos llegando a ninguna parte. Y es que es lo que acabas de decir, el mito de Sísifo. Es exactamente, o sea, llevas la piedra, la llevas hasta la cumbre y luego se regresa y eso es tu vida todos los días, ¿no? Sí. Que finalmente, Daniel, tú por ejemplo que tienes más conocimiento, ¿qué orilló a Kurt Cobain de poderse suicidar? El hastío. Pues sí. El hastío total de
a ver durante muchos años está la ambulancia. Sí, ya vienen por ti. Ya creo que ya. Ya. ¿Será Godot? No, ya vinieron por el señor Manson, creo que ya Exacto. está alcoholizado. Está ahí, no, ya es sobrio. Espérate, ya es sobrio. Sí, cierto. Ujú. Pues sí, es el hastío, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, que cuando uno tiene muchas metas en la vida, alcanzas esas metas, pues te vuelves vacío por dentro, ¿no? Porque ya no sabes ahora qué hacer. Hay una frase, ¿no? En cierta película de cierto payaso que dice que pues es como un perro persiguiendo un auto, cuando lo atrapa ya no sabe qué hacer, ¿no? Ujú. Solamente hace cosas. Y resulta que pues personajes como Kurt Cobain pues alcanzan todo lo que desean. O sea, era rico, era famoso, sus canciones eran las más escuchadas, pero eso le es insuficiente, y sobre todo porque era un artista, y al ser un artista que ve cómo sus obras no están teniendo la trascendencia que él quiere, pues dice, pues ¿para qué seguir vivo, no? No hay más, me suicido. Y no nada más está él, o sea, tenemos un montón de ejemplos. Me gusta la obra de Esperando a Godot porque precisamente habla mucho sobre la idea de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos estamos moviendo, para qué estamos esperando a alguien que la verdad es que ni siquiera sabemos si va a llegar, para empezar, ¿no? A ver, Daniel, una pregunta que no se me había ocurrido. ¿A quién esperas tú? Lo digo en serio. O sea, si pudiéramos decir, ¿a quién esperas tú? Te la solté así de... Sí, no, muy fuerte tu Sí. pregunta, la verdad. ¿Qué contestarías tú, Javier? ¿A quién esperas, Javier? Bueno, yo creo que yo llegué a una etapa en la que no espero. Ya no O sea, esperas. yo no espero, estoy todos los días disfrutando del hastío. Ah, Ajá, yo estoy en esas, pero entiendo que estoy en un absurdo. ujú, Ajá. ujú. Pues yo Entiendo creo que espero el apocalipsis, la neta. ¿Tú En esperas algún el momento de mi vida, lo digo en serio, en algún momento de mi vida yo esperaba el amor, lo tuve, y bueno, después, precisamente, o sea, ya en retrospectiva, después de tenerlo, es así como que, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y o sea, es el reality check que te da la vida, ¿no? Así a ver, güey, espérate, porque no es tan fácil, y entonces, un montón de cosas que ya no tienen sentido siguiendo lo absurdo de la vida. Pues yo ya ahora la verdad es que solo espero el apocalipsis. Hago cosas para ver si algún día se acaba el mundo, y si tengo la suerte de presenciarlo, qué chingón. ¿Tú, Josué, qué esperas? Yo espero dejar de esperar. Sí. ¿Tú, Oscar? Fíjate que a mí va en el mismo sentido de Josué, pero... A ver, repítelo, por favor. Yo espero dejar de esperar. Fíjate que yo digo, yo espero seguir esperando, ya no esperar. ¿No? O sea, Exacto. en ese juego de palabras. Ajá. O sea, no se asusten, por favor, escuchas, no Es piensen que... Es el que podcast esto es de lo absurdo. De lo absurdo, pero aparte de todo, no piensen que estamos deprimidos. Sí, lo estamos un Sí, poquito. Bueno, pero ahora es que sí. ya sobrevive uno esa Es depresión, que ¿no? la realidad así está, muy cabrona, ¿no? A pesar de todo, hay que decir que esta obra es muy divertida. Sí, O sea, Sí. uno la lee y está Humor negro. Tiene Sí, mucho humor negro, sí, sí, esa sí. es la gran maravilla. Uno se está riendo de su propia realidad asquerosa. Ajá. Entonces te va dando golpe tras golpe tras golpe. Este teatro es muy curioso. Perdón, Javier, que te interrumpa. Luego me critican de que interrumpo mucho. Prometo ya no hacerlo tanto. No, dale. Pero imagínate, jugar con ese humor negro, con lo que acabas de decir. Yo me imagino que Esperando a Godot es como cuando de pronto te cagas y te ríes de ti mismo porque Ajá. te Claro. cagaste, ¿no? Exacto. Sí, o sea, estás cagado y aún así te ríes y dices, huele horrible, me siento mal, pero aún así te carcajeas, Ujú. ¿no? Sí, aquí hay que decir que esta obra viene a romper por muchas razones. Antes los personajes tenían una psicología muy marcada. En el teatro del absurdo no es así. En el teatro del absurdo, como rompe con esta primera fase, normalmente todo el teatro antes del teatro del absurdo parte de una escena inicial en la cual todas las demás son causa y efecto. Ujú. Empiezas con la escena inicial y las siguientes escenas deben de tener una relación con la inicial para que las personas no se pierdan en el desarrollo de la historia de los personajes. Aquí eso no existe. Acá no vas a tener una escena inicial que marque la siguiente escena porque las dos son lo mismo. Ujú, Hay dos actos, los dos son lo mismo. ujú. Pero lo interesante es cómo te va dando de golpes mientras tú estás esperando a que ellos terminen de esperar que están esperando a Godot. Ujú. Eso es lo verdaderamente interesante. Ay,
aquí yo quisiera hablar pues un poco del autor, ¿no? ¿Qué podemos decir de Samuel Beckett? ¿Qué podemos decir de este irlandés que decidió abandonar sus tierras para adentrarse en París? Primero, nacer en Irlanda no es lo mismo que nacer en Inglaterra, ¿no? O sea, nacer en Es en un Irlanda, pueblo completamente diferente. ajá, Un pueblo que incluso en los estereotipos es un pueblo rudo. O sea, Ajá. que le gusta el chupe, le gusta pelear, le gusta las broncas, ¿no? pero es que están marginados. Y Daniel, eso era lo que iba, ¿no? ¿no? O sea, No piensa pertenecen a Inglaterra, bueno, al Reino al Unido Reino se supone, Unido, pero ajá. ni ellos mismos se sienten parte. No, y no lo sentirán. Acuérdate que hasta los irlandeses arruinaron Irlanda. Exactamente. Ajá. Pensemos en Joyce, por ejemplo, del cual ya hablabas tú hace rato, Javier, ¿no? Que era otro irlandés. O sea, simplemente Joyce escribe quizá la obra más importante de todos los tiempos, que se llama Ulises, ¿no? De ahí son YouTube, por ejemplo, de Irlanda. O sea, igual sujetos marginales, sujetos que van a ver el mundo de otra manera. Bueno, no es el mismo el YouTube de 2019 que el de... Sí, claro, claro. O sea, pensemos en la domesticación, Sí. como alguna vez hablamos en otro programa. Pero ahí nació Samuel Beckett. Sí. Y curiosamente, lo que me llama la atención es cómo le van a dar el Nobel de Literatura a Beckett en los años 60, ¿no? Sí. O sea, en esa idea de que puede parecer que le dan el Nobel a los que venden muchos libros y a los fregones, se lo dan a Samuel Beckett. Y eso me gusta, Ujú. ¿no? Esa, Sí, porque se está reconociendo de una u otra forma que el pesimismo es real, ¿no? Y el pesimismo, esta idea de lo absurdo, de estar deprimido, bueno, en cierto modo estar deprimido, de ser un pesimista que le caga la vida, pues también tiene un valor que no se reconoce así tan fácilmente, ¿no? Pero un pesimista que tiene algo que decir. Ajá. Exacto. claro. O sea, Y él también tuvo mucho que decir porque se juntó con gente que pues le dio mucho, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que se haya juntado con Breton en Ujú. toda esta idea del surrealismo, y definitivamente se ve marcado ahí en sus obras, ¿no? Pero es que partes de una idea, cuando hablas de Breton. Breton se metió en la idea de los sueños, algo que a nadie le importaba. Porque aparte de todo, fue a psicoanalizarse con el discípulo de Freud, ¿cómo se llama? Lacan. No. Jung. Con Carl Jung, ¿no? Sí, Y, sí. y ahí también, o sea, dice mucho. ¿Por qué no se va con Freud? Sí, claro. ¿Por qué se va al psicoanálisis de Carl Jung siendo un psicoanálisis completamente distinto, ¿no? Un psicoanálisis que se basa más bien en la idea de la interpretación de los sueños, Sí, del la parte subconsciente, mística. exacto. La parte mística. Más mágica, ¿no? Pero, ¿cómo no meterse al asunto de los sueños? O sea, yo pienso que, por ejemplo, los niños juegan. Y los niños no te platican sueños. Ellos juegan y trasladan los sueños a los juegos. Ujú. Entonces, cuando un niño te invita a jugar, es que te está invitando a sus sueños. Y también, mira, qué hermosa imagen. Qué hermosa imagen. Pero todo esto es una búsqueda de soluciones a una realidad a la cual no le encontramos Claro. sentido. Buscar en los sueños, es decir, mi vida es un asco. Claro, pero además en los sueños hay absurdos, Ajá. ¿no? Y tú Sí. eres un ejemplo, Javier, ¿no? O sea, lo digo en serio. Sí, soy un O sea, absurdo. Sí. No, de tus sueños. Me refiero a tus sueños. No, claro, sí, yo tengo sea, unos sueños bien canijos. Y todos los hemos tenido, sueños Sí. absurdos, ¿no? A mí lo que me parece también importante, ahorita que lo mencionaban, me parece muy, muy interesante ver todo o gran parte de los Nobels de literatura, o al menos los que se ofrecieron en esa década, ¿no? Mishima, ¿no? Ujú. Se lo dieron, hasta se lo ofrecieron a Sartre, ¿no? Obviamente lo va a rechazar. Lo rechaza. Pero, o sea, ofrecérselo a Sartre por la náusea, o sea, es como, o sea, como pensar, ¿no? O sea, yo tengo esa imagen muy clara, ¿no? De mi profesor Palafox, ¿no? O sea, leer la náusea es meterte en una tina de huevos podridos, ¿no? Claro. O sea, vas a salir así, o sea, Claro. después de leer la náusea. Y otra imagen que también me parece muy, muy interesante y que creo que también queda con lo que mencionaban del mito de Sísifo, es una imagen que tiene Alejandro Mancilla, que es otro profesor de filosofía, que dice, cuando te das cuenta, y que es precisamente donde entra el aire, el arte, la mejor forma de conllevar tu carga de Sísifo es que mientras llevas la piedra, cantes. O sea, Sí. sube la piedra cantando. Sí. O Es sea, que- es o como- ríe. Sí, claro.
O en la imagen Sí. que decía yo hace rato, o sea, ya te cagaste, te estás riendo, haz una escultura con tu propia mierda, Ajá. ¿no? O Sí. sea, puede parecer ridículo, pero es una manera de intentar entenderle a la vida. Sí, y a partir de ahí decir que en un inicio a Beckett nadie lo quería. O sea, Ujú, en claro. Irlanda él intentó buscar en su literatura inglesa a grandes editores para que publicaran sus ideas, pero eran tan grises, tan deprimentes que no lo querían. Y él dijo, me largo de Irlanda, voy a buscar mi futuro. Y él confiaba en que tenía algo que decir y se va a París. Y en París conoce a Joyce. Ujú. Y es asistente de Joyce. Y Ujú. le conoce muchísimas cosas. Se dice que él al ser traductor de Joyce, él tenía mucho nervio, mucha pena, porque Joyce era la gran eminencia en ese entonces. Y él incluso le ocultó a Joyce que escribía y que quería ser escritor. Entonces termina de trabajar con Joyce, él se va un rato de la ciudad, pero después de unos años regresa y empieza a escribir, pero no en inglés, en francés. Ujú. Y en francés desarrolla su gran obra, porque pues Francia ya tenía un pensamiento muy diferente y podían aceptar esa clase de depresión, porque pues al final es el pensamiento de su tiempo. Cada obra es el pensamiento de su tiempo. Y el pensamiento del tiempo es, no tiene sentido que estemos vivos. Además, basta con mirarle el rostro a Beckett Sí, claro. para saber qué pasaba por la cabeza de este sujeto, ¿no? Me encanta ver esas fotos de él, sus arrugas, o sea, esas arrugas que pareciera ser que son renglones para escribir algo, ¿no? Y escribir algo que tiene que ver con la vida es ese absurdo, ¿no? O sea, su cara lo dice todo. Ujú. De veras, búsquenlo, si tienen chance ahorita o vas manejando, detente, ponle ahí en Google, ponle Samuel Beckett, busca su rostro y nos vas a dar la razón. Sí. Y me parece también como importante ver este punto en el que llega, ¿no? O sea, obviamente desde los estoicos se viene presentando esta idea de la vida es absurda, solo buscas satisfacer tus necesidades, los deseos que te atan te llevan al sufrimiento. O sea, como los estoicos, después obviamente llegamos a Schopenhauer, ¿no? O sea, con toda esta idea igual de, o sea, nada tiene, o más bien, tiene sentido, pero el sentido que tiene la vida no eres tú, es la voluntad, ¿no? Ujú. O sea, de pronto llegar y el nombre de absurdo, o sea, principalmente, o sea, etimológicamente es sobre lo sordo, o sea, sobre lo que no suena. Ujú. O sea, lo que no suena, por tanto, no tiene sentido. Lo que me llama la atención es que este absurdo llega a partir de la lógica. La lógica tiene un método de comprobación de verdad o falsedad que se llama reducción a lo absurdo. Es decir, a partir de ciertas suposiciones de las proposiciones, es decir, por ejemplo, todo hombre es mortal, ¿no? Entonces de pronto dices, a ver, vamos a pensar que eso es falso, ¿no? Y continuamos haciendo el análisis, suponiendo directamente que eso es falso. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Pero de pronto dices, esta es verdad y esta es verdad. Lógicamente, la otra tendría que ser verdad, por lo tanto no es falsa. Ujú. La opción de falsedad de esa proposición o de en general de toda la proposición se echa abajo porque entra en lo absurdo. Llega en lo absurdo porque no puede, en las reglas de la lógica, dos verdades no pueden dar una falsedad. Exacto. Entonces ahí se desmonta la argumentación, entonces llegas al resultado desmontando, ¿no? Lo otro, encontrando que no tiene sentido alguno. Entonces se toma esta idea de lo absurdo precisamente porque a partir de una dicotomía lógica que es vida-muerte, dices, ¿para qué vivimos si al final nos vamos a morir? Ujú. No, o sea, ¿por qué seguir teniendo todas estas ideas? O sea, cantidad de ejemplos pueden tener en internet, ¿no? ¿Para qué tiendo mi cama si la voy a volver a destender? ¿Para qué me limpio el culo si voy a volver a cagar? O sea, como todas estas como proposiciones en las cuales se denota lo absurdo de hacer algo porque al final va a valer madres, ¿no? Ujú. Y que nutres al nihilismo. Exacto. Y que incluso en el nihilismo, o sea, es como de no hay nada. Pero, o sea, pero al menos hay sentido. Sí, Aquí en el claro. absurdo ni siquiera hay sentido. O sea, nada tiene razón de ser. Ajá. Nada tiene razón de existir. Nada tiene una razón de ser, ¿no? Y que creo que también
esto confluye mucho y que creo que también toma mucho de Sartre, de Heidegger, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta idea precisamente, ellos, a pesar de que Heidegger diga que no es existencialista, yo sí lo considero existencialista, o sea, como existencialista y los absurdos, ¿no? O sea, por un lado tenemos, por ejemplo, a Sartre, tenemos a Heidegger, y por el otro lado de los absurdos tenemos a Cioran y a Camus, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué comparten esto? Una idea que a mí me encanta de Heidegger, ¿no? Todos nosotros somos un cúmulo de posibilidades, es decir, en cualquier momento, en este momento puedes tener ganas de ir al baño, te puede dar hambre, te puede dar un infarto, puedes chocar, te pueden atropellar, te puedes encontrar 100 pesos en la calle, puedes encontrar al amor de tu vida en este momento. Eres un cúmulo de posibilidades, no estás determinado en este momento. Lo que diría Sartre, ¿no? Ahorita eres la nada. ¿Por qué? Porque eres todo aquello que hicieron de ti, pero al tener la libertad de dejar todo eso para ser tú mismo, en este momento estás indeterminado. O sea, no existes en este momento porque todavía no eres, pero tampoco eres tú porque eres todo lo que han hecho de ti. Ajá. Entonces en este momento no existes, estás en la nada, estás en la nada absoluta, estás indeterminado. Y precisamente retomando con Heidegger, ¿no? Dice la única certeza que hay es la muerte. O sea, de todo tu cúmulo de posibilidades, de todo lo posible que puede ser, de todo lo posible que te puede pasar, todo lo posible que puedes tú crear, lo único seguro que tienes es la muerte, ¿no? Por eso, fíjate qué interesante, y de veras con mucho respeto lo digo para aquellos que son creyentes, esa idea de generar esa parte que después de que te mueres tiene que haber algo, ¿no? Es una idealización de la vida, ¿no? De decir que nuestra vida de algo tiene que valer la pena, ¿no? El sufrimiento tiene una recompensa. Esa es la idea, y de ahí que en la mayoría de las religiones la recompensa no está en esta vida, sino en la siguiente. Ajá, ¿no? Esa búsqueda de sentido, porque así la vida incompleta, la vida con muerte, no tiene sentido. Pero entonces fíjate qué interesante con el planteamiento que va haciendo Josué y el que dice Daniel ahorita, es esa idea de pensar entonces que en vida es absurdo, pero en la muerte deja de ser absurdo. Y es un lugar de fantasía total, ¿no? Porque todos tus sueños se van a hacer realidad cuando te mueras, ¿no? Ajá. Y de eso es algo que nadie tiene la certeza, entonces se vuelve una fantasía. Es que de pronto entras en la pregunta de, a ver, ¿para qué vivir si te vas a morir? Y finalmente también al morirte la gente te va a recordar y después te va a olvidar, ¿no? O sea, sí. es ese planteamiento ¿Como que en tiene Coco? que ver... A ver, yo les quiero hacer una pregunta con todo esto que están diciendo. Si ustedes formaran parte del libro del absurdo, ahí está el libro del absurdo, ¿qué les gustaría hacer? ¿El prólogo, el epílogo, la cita textual, la bibliografía, el índice? ¿Qué serían cada uno de ustedes en el libro del absurdo? Ah, qué caray. Yo quiero ser la bibliografía. ¿La bibliografía? ¿Por qué, Sí. Javier? Porque todo absurdo tiene argumentos. Todo absurdo tiene argumentos. Entonces, yo soy esos argumentos. Argumentos. ¿Tú, Josué? Yo creo que quisiera hacer una cita al pie de página. Una cita al pie de página. Porque al final, siempre que lo intentes de leer para entenderlo, me vas a tener que leer, ¿no? Entonces, para eso saber está muy qué es lo que chingón. dice, vas a tener que pasar por mí. O sea, puedes dar una lectura superficial, puedes entender lo que tú quieras, pero si quieres entender mejor el texto, tienes que pasar por ahí. Órale, tú, Daniel. Yo creo que sería el índice. El índice. Sí, ¿por qué? porque sin mí te pierdes. Totalmente. Así ligas, llegas, soy el índice del libro de tu vida. Sin Exacto. mí te pierdes. Pero si fuera el índice, fíjate, es el índice del libro del absurdo. ¿Sí? O sea, te pierdes en lo absurdo. No, la verdad ¿Tú es qué que... serías? ¿Qué serías? Híjole, no sé, fíjate que ahora que lo pienso, yo creo que yo sería una dedicatoria escrita al revés. Muy bien, No. sí. A Sí. ver, entremos a la obra. Sale. Entremos porque a la llevamos obra. casi una hora y no hemos Sí, hablado sí, de sí, Exacto. Es A ver. absurdo. ¿Qué es lo que más Más les bien, gusta? vamos a dejar que esperen que hablemos de la obra. Exacto. Ándale. Lo que ustedes no saben es que es una lectura, una segunda lectura. Es una broma punk. Pero es que sabes que, Javier, no podemos empezar porque no ha llegado y lo estamos esperando. Sí, no ha llegado Godot. Sí. ¿Iba a llegar hoy? Y dijo que iba Pero a qué tal venir. si ya llegó y no estábamos. Ah, fíjate. Claro, llegó más temprano. Llegó más Llegó más temprano. O a lo mejor sí llegó a tiempo, pero en otro país. Puede ser. Ajá, es puede complicado. ser.
o creo que envió a un mensajero a avisarnos de que no pudo llegar, pero mañana sí viene. Mañana sí está. Ajá. Seguro mañana sí. Seguro mañana sí viene. ¿Cuál es su parte favorita de la obra? Uy. Yo creo que 2 momentos. El primero en el que ya lo hicimos la lectura hace rato, cuando se quieren suicidar. Bueno, hay 2 momentos en los que se quieren colgar del árbol, pero el primero me parece como que es ese momento de humor negro que no te esperas, ¿no? Porque si mal no entendí, uno de ellos sugiere que se cuelguen para excitarse, ¿no? Ujú. Para que se les ponga dura. Y o sea, es ese momento en el que tú pues estás al pendiente desde que empieza la obra, esperando que pase algo, y de repente pum, te sueltan esta bomba y no entiendes por qué sucede, pero sucede, ¿no? Ese sería un primer momento que me gusta mucho. El segundo definitivamente tendría que ser el final, porque es como la culminación de todo lo que te va trabajando, ¿no? Si tú nunca has leído esta obra, o si tú la estás viendo por primera vez, definitivamente se crea como una expectativa de que va a llegar Godot en algún momento, porque llegan varios personajes. O sea, llega este tipo que... Pozo. Pozo y Loki. Loki, exacto, ¿no? Ujú. Llegan y en determinado momento tú piensas, pues de alguno de esos dos debe ser Godot, ¿no? Y no, resulta que no. Luego llega el niño y resulta que tampoco es Godot. Y entonces te creas esta expectativa y al final es el reality check, ¿no? Godot no está y no va a aparecer en esta obra. Y entonces, como espectador, nosotros nos quedamos, no mames, me acaban de estafar. Sí, Porque claro. a mí me prometieron que iba a llegar un güey Ajá. toda la obra y al final resulta que no. Y entonces me gusta mucho el final porque me parece muy simbólico. Es esa idea de, pues ya vámonos, pero ninguno de los dos se mueve, ¿no? Ajá. Esa idea de que pues ya, se acabó esto, no era lo que esperaban, pero bueno, ahí está. Y si nos vamos, dicen en una parte, Ajá, pues vámonos. pues vámonos. Y finalmente, no, pero si viene. Sí, O sea, exacto. creo que es Ajá. esa parte de la lógica ilógica de la vida, ¿no? Yo coincido con Daniel, me parece que el final a mí me gusta mucho. Ujú. El final a mí me gusta mucho. Creo que uno puede esperar el final donde dices, bueno, pues no llegó, vámonos, ¿no? Sí. Y entonces dices, pues vámonos, pero te quedas. O incluso, no sé, Sí. yo lo imaginé, que ellos se terminan yendo y en ese momento llega Godot, ¿no? O sea, sería como lo absurdo, pero lo que esperas, ¿no? O sea que al final llega Godot cuando ellos ya no están. Pero se me haría muy barato, ¿no? Y Sí, yo creo que sí, el sí. final No, que sí, quedó sí, es sí, el sí. mejor. No, sí, sí. Además, yo creo que mi personaje favorito, Javier, es Loki. O sea, ni siquiera es Didi. No. Ujú. Mi personaje favorito es Loki. Me gusta mucho cómo está diseñado ese personaje. Muy bien, yo concuerdo. Es un personaje muy profundo que parece no, pero Sí, sí, sí. realmente que dice muchísimas cosas. ¿Tu pasaje favorito, Josué? Ay, pues tengo igual muchos. Me parece muy, muy interesante precisamente los coitos interruptus que tiene la obra. Claro. Sí. No, o sea, de pronto es como de, oye, ¿te acuerdas de este güey? No me cuentas la historia, ¿no? Ajá. O sea, es así como tú estás esperando, ¿no? O sea, tú estás diciendo como espectador, bueno, no ha sucedido nada, siguen esperando a este güey, pero me van a contar una historia. Ujú. Pronto dice, ¿te acuerdas de cuando estuve con ese güey? Y de pronto, no me cuentes. Bueno, no te cuento, ¿no? O sea, es así como te dejan, bueno, no me cuentes. Y de pronto otra vez, ¿no? Es como de, ay, ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos? No me acuerdo ni me cuentes, ¿no? O sea, me gustan todos esos coitos interruptos, ¿no? Después, el final concuerdo, pero creo sobre todo que me gusta el segundo acto Ujú. por la conciencia que empiezan a tomar los personajes, ¿no? Sí. O sea, de pronto te vuelves cómplice con ellos, ¿no? Dices, Sí, claro. ay, o sea, este güey pasó, ¿a poco pasó? Sí, no te acuerdas, hizo tal cosa, hizo tal sí. cosa. Y uno prefiere negarlo. Exacto, Sí, claro. exacto, ¿no? Y incluso, ¿no? Es de ese, Él te pateó la espinilla. sí. No es cierto. No me Ajá. acuerdo. Ajá. Y, Ajá. o con el muchacho, ¿no? Dice, tú eres Godot. No, me vienes a decir que no viene, ¿verdad? Así es, señor. Que viene de seguro mañana. Así es, señor. ¿Tú eres el que vino ayer? No, señor. Ajá. Pero, ¿Godot ya te dio de comer? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y a tu hermano? No, señor. No. Ajá, pues igual y fue mi hermano quien vino ayer, señor. Y No, o además sea, maltrata a mi hermano. y a mí no. Ajá, y a mí no. Ajá, no, o sea, como toda esta cuestión, cuando se vuelve consciente, ¿no? O sea, porque como que lo interiorizas más, ¿no? O sea, de pronto te vuelves cómplice con ese personaje porque sabes lo que
pasó entre comillas, pero de pronto te quedas así como de madres, güey, o sea, como nada tiene sentido, ¿no? O sea, simplemente Sí, va a ser claro. repetir todo, no sé, repetir tu misma rutina de siempre, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese segundo acto precisamente porque como que empieza esa conciencia que te hace decir madres, güey, ¿no? Ajá. Ajá. Y A mí... Sí, dilo, Sí, Javier. dale. No, Tú no, primero. no, es que me Para quedé no interrumpirte. pensando. No, es que me quedé pensando en algo. No El quiere es- ser como tú dices. No, el espectador. O sea, el espectador, el que no aparece allí, juega un papel. Es decir, esta idea de no me voy o no me salgo de la obra porque Va a pasar algo. va a pasar algo, y si llega Godot, ¿no? Ajá, O sea, me la pierdo. ajá, me pierdo la ajá, obra. O sea, me pierdo la obra. Y aparte de todo, ya pagué. Ajá. O sea, ya pagué la obra. Entonces, ¿cómo me voy a salir si finalmente, qué tal si llega y lo estoy esperando? Así ¿no? con esto que dices, se me figura como ese capítulo de Los Simpson donde está la mafia china, afuera de la casa de Homero. Cuando se pelean. Y dice, Sí, que vámonos estoy adentro, esperando ¿no? qué hace. No, es que quiero ver qué hace ese, ¿no? Sí, ¿Qué quiero hace? ver qué hace ese. Y al final Sí, no vemos, sí, ¿no? sí, sí, y sí. el chiste de ese pequeño momento, de ese pequeño segmento, es que nosotros como espectadores no vemos qué chingados hizo el chinito, pero nos quedamos con esa gana, ¿no? De verlo. El claro ejemplo es toda esa recopilación de videos en los cuales hacen que te sientas incómodo porque, por ejemplo, está puesta claro. la cámara para Ajá. grabar cómo se derrumba el edificio y de pronto se pone un camión en medio, ¿no? Ajá, Y se Ajá. cae O el sea, ajá, y edificio. se cae el edificio Sí, y cuando no lo se cae se viste. mueve, ¿no? Y Ajá. se mueve el camión y precisamente los que publiquen todos esos videos busca eso, ¿no? Sí, claro, el clásico meme dirigido por Roger B. White, Ajá, ¿no? exacto. Te pone la musiquita, tin, tirin, tirin, tin, tin, tirin, porque ya no se termina el chiste, ¿no? Ajá. Es el coitus interruptus. Sí. Perdón, Javier, tú platícanos tus escenas favoritas. Mira, yo me quedo con dos. Coincido con todo lo que han dicho. Creo que el final es grandioso. Creo que la escena de ahorcarse es así genial. Yo me quedo cuando le ponen el sombrero a Loki Ujú. y empieza a intentar pensar. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Me encanta esa escena Sí. porque le salen puros intentos de lógica Sí. interrumpidos, descompuestos. Cada vez se pone peor hasta que prefieren que no piense, Sí, ¿no? sí, sí. Y le arrancan el sombrero, que no piense, no, déjalo, que no piense, ¿no? Y como decían, antes pensaba mejor, ¿no? Sí, así como, sí, sí. y antes bailaba mejor, ¿no? Sí. Entonces es así como, ¿cómo nos vamos pudriendo? Esa es una. Y dos, en una escena en la cual están decidiendo si esperan o no esperan a Godot y están a punto de no hacerlo, ¿no? Pues dicen, no, vamos a quedarnos. Pero no tenemos la obligación, nosotros somos libres. No somos libres. Pues cierto. que, pues perdimos nuestra libertad. No, la hemos vendido. Sí. La hemos vendido, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es súper rico porque la escena, la obra, aunque te va interrumpiendo y va haciendo el coitus interruptus, en esas pequeñas interrupciones te van dando pistas. Dicen que hay una guerra, hubo una guerra, y estos cuates la vivieron. Estos cuates tienen una vida, ya han llegado a grandes, pero a pesar de que han llegado grandes, prefieren ir a esclavizarse con un hombre llamado Godot. Y te quedas de, órale, ¿por qué? Llega el muchacho y les explica cómo es la vida con Godot, ¿no? Sí, que, sí, no, sí. maltrata a veces no, pero a pesar del maltrato, quieren estar con Godot. ¿Por qué? Porque apenas tienen zanahorias y nabos en sus bolsas. No tienen que comer, Sí, quieren claro. comer algo mejor. O algo más interesante. Llega Pozo con un esclavo, Ajá. ¿no? Con un esclavo en el siglo XX, Sí, que es sí, Loki. sí. Y luego ellos están intentando ser unos siervos de alguien que es capitalista. O sea, al final es como un decir, es lo mismo. Y aparece la paradoja que tanto nos ha hablado Josué del amo y el esclavo, ¿no? Sí, que él tanto nos ha hablado de esta referencia. Pero qué interesante, ¿no, Javier? Con esto que dices, por ejemplo, de Loki, que digo que a mí me gusta mucho este personaje, es esa idea de es el que menos habla, Sí, ¿no? Y cuando habla, lo sorprende a todos, a Sí. pesar de su discurso, ¿no? Y aparte de todo, está marcado en el cuello, ajá. ¿no? Y se le siente la carne viva. O sea, desde mi punto de vista,
el que está más vivo de los que aparecen allí es Loki, Que es Loki, ¿no? ¿sí? O sea, lo más absurdo es que critica al que tiene más. Exacto. ¿no? Que también su vida es absurda, porque no De encuentra acuerdo. ningún sentido sin esclavizar, ¿no? Oigan, ¿y qué significará que Stragon? ¿Qué significará el zapato de Stragon? ¿Por qué se lo quiere quitar? Ajá. Sí. ¿Por qué se quiere quitar ese zapato? Esa es una pregunta que a ver si... ¿Y qué significa el árbol? ¿Y qué significa el árbol? ¿No? Exacto. Mira, el zapato puede ser muchas cosas. Es como el acto repetido en Vladimir de quitarse el sombrero y volvérselo a poner. Ajá. ¿no? Ajá. Es como ese intento de que intentando hacer acciones tu vida adquiere sentido, aunque sean acciones sin sentido. Ajá. ¿no? Ajá. En el caso del zapato, yo creo que va por ahí. O sea, el zapato le está lastimando. Sí, sí, sí. Le está lastimando un montón y no se lo puede sacar porque no se descalzó y está todo húmedo, entonces pues no se puede descalzar el zapato. Entonces es una constante lucha para liberarse del dolor del zapato, pero también es una lucha absurda porque nunca se le va a ir ese dolor. Claro. O sea, descalzo le va a doler más. Caminar descalzo duele peor. Entonces es un intento de que valga la pena el actuar que uno tiene. Yo creo que va por ahí. Y el árbol, mira, ni idea. Yo puedo decir que el árbol es como esa salida ficticia que tenemos del problema. Puede ser como un intento de salida, pero la vida es tan parca que no te deja ni matarte a gusto. ¿Y no será el árbol del conocimiento? ¿Y por qué de una escena a otra tiene hojas? Exacto. Ajá, ajá. Es por eso digo. Ajá. Y además en ese te quieres ahorcar. Ajá. Sí, desde mi punto de vista. Nos estamos poniendo muy intensos, perdón, Radio Escuchas. Si no lo has leído, atrévete. Porque desde mi punto de Tienen vista. que leer Esperando a Godot. Sí, para mí el zapato es el dolor que te hace sentir vivo. ¿No? Ajá. O sea, Stragon está que se muere de dolor y se quiere quitar el zapato y no se lo puede quitar. O sea, le duele intensamente, pero aparte de todo, a mí me parece que es el dolor del caminante que ya han dado mucho y que no puede quitarse el zapato. Entonces, es ese ser humano que ha cursado por toda la historia de la vida y que ha llegado a ese momento de la guerra mundial donde es totalmente doloroso vivir. O sea, porque yo no me imagino, nosotros afortunadamente no lo hemos vivido, pero no me imagino a la gente sintiendo el bombardeo de los nazis en Inglaterra, en Francia. O sea, el hecho de que escuches las sirenas y que te pongas en estado de pánico, Los y que gritos, los heridos, sí, sí, el fuego. que veas que se cayó o que bombardearon tu casa o la casa de tu amigo o que al que viste en la mañana ya no está porque quedó sepultado en esa maldita guerra, ¿no? O sea, ¿cómo no te van a doler los pies con ese zapato, no? Creo. Sí, incluso también como relacionándolo, ¿no? O sea, como después en el segundo acto llega y dice, es que alguien más los va a tomar, alguien que sí le queden los va a tomar y me va a dejar Exacto. unos de mi talla. Exacto. No, o sea, es algo así como de me deshago del problema para que otro me lo resuelva, Ajá. ¿no? Ajá. Ajá, o sea, es algo así como yo me deshago de esto para que alguien más deje sus migajas y esas migajas me sirvan a mí. Y que incluso, o sea, con todo este desarrollo, igual, o sea, como que el árbol sí todavía no sé bien qué es lo que simboliza, incluso que sea un sauce, por ejemplo, ¿no? Un sauce O sea, llorón. Ajá, o sea, que sea un sauce llorón. Incluso quiero también ahorita... Harry Potter. Claro, obviamente. No. Ese es boxeador. Ah, sí, el sauce boxeador. Hasta parece la mandrágora también. Ajá. Lo que quisiera mencionar también y que creo que precisamente ya como que tiene alguna clase de significado de lo que decía, ¿no? Loki es el más humano, es el más, y porque se llama Loki, ¿no? Ajá. O sea, Suertudo. Es el suertudo. afortunado, o sea, es Sí. afortunado, o sea, como entre todo ese absurdo, él es el afortunado porque es el más humano. Sí, de acuerdo. Pero entonces, Samuel Beckett, bueno, dos cosas platico rápido. Una, imagínense a un gordito de 17 años que en la normal lo mandan al teatro y de pronto va al Centro Cultural Universitario sin saber qué iba a ver y de pronto le toca ver Esperando a Godot. Ese gordito era yo, ¿no? Y que resulta que
no entendí lo que pasaba allí, ¿no? Imagínate a los 17 años enfrentarte a esto y de pronto decir, ¿qué? Cuando estás acostumbrado a que las historias te las platican y hay un final feliz y jaladas de esas. Ahora que lo pienso, digo, qué bueno que la vi en su momento, ¿no? Porque ahora exactamente me permite entender lo que no entendí en aquellos tiempos. Y la otra, esta idea de pensar que Samuel Beckett negó siempre que Godot fuera Dios, Sí. ¿no? Sí. Él dijo, no es Dios, no es Dios. Hace rato fuera el De programa hablábamos con Daniel y él decía que sí es Dios, ¿no? Pues quién sabe, la verdad podría ser una interpretación tal vez fácil, una interpretación, un atajo. No sé, podríamos decir hasta que incluso Godot es el espectador, como en Las Meninas, ¿no? Que está pintando, Ajá. Sí, es el que está viendo a las meninas, ¿no? No sé, o sea, ahí sí la gente que nos está escuchando podría escribir. ¿Ustedes qué creen que es Godot? ¿Quién crees que, si creen que es un ser que existe, o podría ser una idea, ¿no? Podría ser la razón de la existencia. Beckett era una persona íntimamente ligada al existencialismo. Esta idea que alguna vez platicábamos de el cuento de Jodorowsky, de que hay un grupo de personas que se van muriendo hasta que al final quedan dos nada más, y entonces una de ellas muere y el último que queda se vuelve inmortal, porque la existencia se da a través de los ojos del otro. Ujú. Entonces a mí me recordó mucho a esto, ¿no? Saber que estamos aquí porque alguien más nos va a dar fe Ujú. de que estamos aquí, ¿no? Y ese alguien pues nunca llega, ¿no? Es que Me parece que es como las veces que hemos platicado del cine, que no nada más hay que ver lo que hay, sino hay que entrarle a lo simbólico. Es uno de estos casos, ¿no? decía Antonio Machado en un poema, el ojo no es ojo porque te ve, el ojo es ojo porque lo estás viendo. Ajá. Sí. Y entonces, sí, definitivamente creo que es una gran obra. No pasa nada, pero pasa todo, Ujú. ¿no? Sí, es el ejemplo derridiano por excelencia, ¿no? O sea, es literalmente esas lecturas que hace Derrida, ¿no? O sea, a partir de la especulación, o sea, ¿qué me dice la obra diciendo lo que no dice? Exacto. Y esta obra es esa llevada a la máxima expresión, o sea, al decir nada dice todo. Ujú. Porque ahí ya me voy a poner denso, pero porque al final el todo no lo es todo porque le falta la nada. Ajá. Sí, claro. Al final la nada es la verdadera totalidad. Exacto. Imagínense, se me olvidó decirles algo. Después de ver esta, a los 4 semanas, en La Normal llega La cantante calva de Ionesco. Entonces, imagínense lo que era mi cabeza en ese momento. Sí. ¿No? Dos obras que no Por eso entendiste no entendí nada. Por eso creciste nada. loco. Yo creo que sí. Ahí está. Entre ahí eso y está. los Beatles Sí. ¿Y la droga? y la droga y las 4 líneas de La coca. no es cierto. Sí, para decirle a los radioescuchas, Ionesco es otro de los padres del teatro del absurdo, y él criticaba mucho, sobre todo las clases sociales y las costumbres en casa, en la cotidianidad. La cantante calva es otra de esas muestras de la repetición al absurdo. Totalmente. Es otra obra hermosa. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sí recomendamos Esperando a Godot? Pues claro Sí, que claro. sí. Mucho más Claro grande que Jesús. sí. Eso. Y por ahí, si la pueden ver algún día que alguien la está montando, vayan a verla. Pues hay una versión en YouTube que me parece bastante decente, porque está como grabada como no como una obra de teatro, como si fuera una película con un juego de cámara interesante. Pues chéquenlo, es una versión española, Muy buena. por si no encuentran la obra o les da pereza leerla, porque O también, si está muy cara, Ajá. tienen También esa puede ser. alternativa. Sí. sí, porque tampoco es como que la monten mañana y la vayan a Ajá. ver al teatro mañana, ¿no? Sí, claro. Además no es fácil de montar. No, para nada. No, pareciera que es bien fácil de Sí, montar. porque- 4 personajes, un árbol No, y ya. pero es que los diálogos son muy ágiles. Sí, O sea, Sí, son sí, diálogos sí. que son contestaciones de ¿qué hacemos? Nada. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué onda, Sí, no? Dile al Y- actor que aprenda antilógica. Ah, exacto. Ajá. Eso es lo Ajá. verdaderamente difícil. Y Ajá. incluso que la vayan a ver como espectador, porque incluso cobra más absurdo, ¿no? O sea, aquí les acotaciones. Ajá. No, o sea, ahí es, por ejemplo, ¿por qué está dando círculos por el escenario, no? Ajá. Sí. O sea, es por qué de pronto se aventó
O sea, Ajá. ¿por qué de pronto, o sea, por qué no rescatan a Pozo, no? O sea, de pronto es por qué, pero aquí tienes las acotaciones. La segunda, cuando vuelve a aparecer Pozo, ¿no? En el segundo acto, yo me imagino que en ese momento dices, ah, pues es este güey. De pronto dicen, ay, ¿quién es él? No, o sea, y de pronto dices, o sea, como que entras como que en ese shock de saber, es el mismo, no es el mismo, cambió, es otro Claro, personaje. Pero no es el mismo porque tanto Pozo como Loki, uno es ciego y el otro Exacto. sordo. Sí. O sea, ya Sí, no son y los nun- mismos. Y nunca saben en qué momento se volvió ciego. Exactamente. Sí, es como, pues de ayer a hoy ya me nací así, Ajá, ¿no? O sea, de pronto. ajá, Y, ajá. y que creo yo importante también, y que aunque suene como estilo moraleja, aunque no lo es, creo importante sí, después de leer esta obra, como todos los días, de pronto decirse, espero a Godot. Ajá. ¿Esperan a Godot? Diría Silvio Rodríguez en una canción, ya no te espero, porque de esperarte hay odio. Sí. Ah. Vámonos. Sale, Dios. Apaga tu FM y sintoniza Bigger Than Jesus y Helter Skelter Radio solo por YouTube, o descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter y ayúdanos a difundir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando cuando queramos.